Voy a presentar a quien va a ser el conferencista de nuestra conferencia central de esta jornada, el doctor Bernard Golse. Él es psiquiatra infanto-juvenil, psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Francia, es ex jefe del servicio de paidopsiquiatría del Hospital Necker-Enfants Malades de París, profesor emérito de Psiquiatría del Niño y del Adolescente de la Universidad de París, fundador del Instituto Contemporáneo de la Infancia, presidente de la Asociación Pic-Clair-Loxi de Francia, presidente de la Federación Francesa de Psicoterapia Psicoanalítica del Niño y del Adolescente, presidente de la Asociación Europea de Psicopatología del Niño y del Adolescente, presidente de la Coordinación Internacional entre Psicoterapeutas, Psicoanalistas y miembros asociados que trabajan con personas autistas. Nora Bosco-Bonic va a ser la encargada de realizar la traducción de esta conferencia y la vamos a iniciar, la va a introducir el doctor José Kremenchuk, que va a iniciar con una interlocución al doctor Bernard Golse. Ronnie, ¿dónde anda? Acá está. Bueno, cortito porque los espacios de tiempo apremian. Lamento que la mesa 3 estuvo hermosa, pero estamos así. Bueno, después hay que hacer preguntas a la mesa 3. Yo agradezco a todos los presentes que en esta semana larga han venido y estamos todos acá trabajando. Y agradezco a mis compañeros de la mesa organizadora que me hayan delegado esta función de dar unas palabras previas a la exposición del doctor Bernard Golse. Realmente me parece una figura notable y para estudiar muchísimo. Y en ese sentido el doctor Golse ya tiene el texto que fui pensando, ya está traducido por Nora, así que él se va a alargar directamente a hablar de las dudas estas que le presenté y después va a continuar con su exposición. Yo en realidad no entendía al principio qué función me cabía a mí, porque estaba Mercedes, que es nuestra maravillosa presentadora, y está Nora Bosco-Bonic, que es una personalidad que ha vivido mucho en Francia, que ha trabajado con Bernard Golse, que es amiga, que tradujo el libro Mi combate por los niños autistas. Y entonces, ¿qué hago yo aquí? Lo pensé mucho y lo que hago es simplemente pasarle algunas dudas de un lego, un pediatra que hace 53 años que trabaja en el consultorio con niños y que más de 35 me interesa el desarrollo infantil. Y tal vez estas cuestiones que yo le plantea a Bernard Golse le sirvan para orientación, porque este es un espacio interdisciplinario, intersectorial, y hay muchos que nos cuesta algún lenguaje y alguna idea. Bernard Golse me parece que ha producido una evolución en sus escritos sobre desarrollo infantil y en la investigación del autismo. Entonces, yo le quiero decir al doctor Golse que mi camino fue para llegar hasta acá fue muy arduo en la construcción de mi pensar. Me tuve que despojar de un montón de creencias previas, tuve que dar lugar a poder trabajar con incerteza y por suerte he tenido y tengo hace 50 años a Norma Manabela, que fue pediatra y es psicoanalista, y ella me va guiando, y a este equipo interdisciplinario maravilloso con que me puedo
ir nutriendo, ¿no? Claudia Siculer, ahí que hace años que intercambio. Pero bueno, siempre se me va tambaleando la estructura previa que creé, las lecturas, qué sé yo, pasé de Mahler a que pensaba que todo en el primer semestre era una simbiosis, a de repente darme cuenta que el bebé, a partir de la discontinuidad que tiene en el momento del parto y que llega al nacimiento, siente la posibilidad de no existencia, de desaparecer. Y ahí sus sensores reciben el flujo de estímulos diversos, de bienestar, y él empieza a tener una sensación de que provienen de un punto exterior a él. Y con ello el bebé va formando la idea de un otro. Y ahí empieza a establecerse el vínculo. En ese momento empiezan a producirse todos los procesos neurobiológicos que con todo lo que le produce ese punto exterior a él, que va cambiando y que genera apoptosis, pruning, sinaptogénesis, epigenética y activación de neuronas espejo, que son las que permiten, a través de este vínculo que se va creando, que el bebé establezca huellas sinápticas, que es como si fuese un software que se va incorporando en ese hardware. Y ese software le permite pasar de existir a ser. Y todo esto lo lleva a una intersubjetivación con su mamá, y eso lo va creando al mismo tiempo la subjetivación, pero ya desde el vamos, desde el comienzo. Yo lo que quería plantearle al doctor Golsche fueron 3 cuestiones. Él define autismo como el completo fracaso de la intersubjetivación, y que esto es de origen multifactorial. Por lo tanto, lo que durante muchos años se culpabilizó a los padres como causal del autismo es una idea que se ha desechado. Pero lo que yo planteo es que sí, se ha desechado absolutamente la causalidad, ¿no?, de la culpabilización de los padres. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que los padres, junto con el niño, están implicados y no pueden desimplicarse de lo que es el tratamiento, el compromiso del tratamiento. Y entonces yo le quería preguntar al doctor Golsche eso, poner énfasis en la implicación. Porque muchas veces los padres quedan afuera de los tratamientos y esto resulta en fracaso. La segunda cuestión, el rol de las neuronas en espejo, que muchas veces se le responsabiliza como... acá está. ¿Qué tal, verdad? Bien, las neuronas en espejo como responsables o que tienen mucha intervención en la cuestión del autismo. Y si la lesión de estas neuronas podría ser una cuestión primaria, biológica, o secundaria a la falta de miramiento y gestualidad en las primeras etapas. Y esto producido por múltiples situaciones: depresión, violencia, falta de familia ampliada, lo que pasó en la pandemia, tremendo, que vemos ahora las situaciones que han sucedido, exposición a las pantallas, dificultades para el vínculo temprano. Y todo esto con las consecuencias que eso trae. Es decir, que las neuronas en espejo no pueden activarse por esa cuestión del miramiento.
La tercera cuestión es el diagnóstico precoz y el tratamiento apropiado, el poder sacarlo de esas estereotipias y que el niño comprenda que la presencia del otro que está ayudándolo a salir del estado en que está no es una amenaza, un peligro para su existencia. Y transformar la piel, la caparazón que ha hecho autística, para transformarla en una piel que sea una piel con una envoltura contenedora. De esta manera, el tratamiento llevará al niño con mayor tiempo, con menor tiempo, a ir desprendiéndose, como dice el doctor Golse en el libro Mi combate por los niños autistas, en donde presenta el caso de Vincent, que pudo salir de esa burbuja autística y que yo lo he notado en niños detectados muy tempranamente y con muy buen tratamiento interdisciplinario que salen. También recuerdo de un paciente de Norma, mi esposa. ¿Está mal? ¿Está conectado? Sí, termino acá. Un pacientito de Norma que lo atendió cuando era chiquito y que años después le manda un mail que vivía en Estados Unidos, que era el niño autista que ella había trabajado y que se estaba por casar y que tenía un grupo de música y que trabajaba como experto en agricultura. De manera que esa noción de que el autismo es para toda la vida, me parece que tenemos que empezar a desarrollar. Ya está el doctor Golse y disculpe que si me excedí un minuto o algo así. Gracias. Bon, d'abord, bonjour a toutes. Bueno, primero, antes que nada, buenos días a todos y todas. Es un honor y un placer para mí participar en esta segunda jornada infantil temprano. Le agradezco mucho a los organizadores Et à Nora pour son activité de traduction. y a Nora por su actividad de traducción. La question de la croissance psychique du bébé entre psychanalyse et neurosciences pose bien sûr la question des liens entre ces disciplines. La problemática entre la neurociencia y el psicoanálisis de niños trae la problema de los lazos, de los vínculos. Le thème que je vais aborder pose la question des liens entre les neurosciences et la psychanalyse. Lo que yo traigo acá es el tema del vínculo entre neurociencia y psicoanálisis. Tu m'entends pas? Non, il n'entend pas. ¿Me escuchás ahora? ¿T'entends, Bernard? Oui, ça va. Ok. Donc, le thème de mon intervention pose la question des liens entre les neurosciences et la psychanalyse. Entonces, el tema que quiero hablar es el tema de los vínculos entre neurociencia y psicoanálisis. Et la question des liens est très importante dans mon trajet professionnel. La cuestión de los vínculos, de los lazos, es muy importante en mi trayecto profesional. Alors, la question des liens est très importante dans mon trajet professionnel. Entonces, como les decía recién, la cuestión de los lazos, de los vínculos es muy importante en mi trayecto profesional. Puisque je me suis surtout impliqué dans le développement précoce du bébé, Porque me ocupé mucho del desarrollo temprano de los bebés, dans la question des troubles autistiques en los trastornos del espectro autista et dans la question de l'adoption. y en el tema de la adopción. On voit donc que ce qui m'intéresse, c'est la question de l'instauration des liens chez le bébé. Entonces vemos que lo que me interesa es la instauración de los lazos entre el bebé y los adultos. L'échec total ou partiel des liens chez les enfants autistes. El fracaso total o casi de los lazos en el caso de los trastornos del espectro autista Et les liens un petit peu particuliers qui existent dans le champ de l'adoption. y los lazos particulares en el campo de la adopción. Voilà. Je préside la CIPA.
Yo soy presidente de la CIPA, qui a été fondée par Geneviève Hague en 2004. que fue fundada en el 2004 por Geneviève Hague, Précisément pour établir des liens entre les cliniciens et les chercheurs, justamente para establecer lazos entre los clínicos y los investigadores, des chercheurs dans le champ clinique et des chercheurs dans le champ des neurosciences. investigadores en el campo de la clínica e investigadores en el campo de la neurociencia. Es muy importante nos tenemos que comprender entre los diferentes campos profesionales. Entre pediatras y psiquiatras infantiles y también entre psicoanalistas y neurocientíficos. Il y a déjà très longtemps, Serge Lebovici disait que la psychanalyse n'a pas à avoir peur des neurosciences. Hace ya mucho tiempo, Serge Lebovici decía que el psicoanálisis no tiene que tenerle miedo a las neurociencias, À la mesure où on se réfère à un modèle polyfactoriel. porque nos estamos refiriendo a un modelo polifactorial. Et dans un modèle polyfactoriel, chaque porte d'entrée est utile et important. En un modelo polifactorial, cada puerta de entrada es útil e importante. Voilà, beaucoup de temps s'est écoulé depuis cette phrase de Serge Lebovici. Ya pasó mucho tiempo desde esta frase de Serge Lebovici, Et je crois que malgré les polémiques qui existent encore, nous avons fait beaucoup de progrès vers la transdisciplinarité. y yo creo que a pesar de los conflictos que todavía existen, hicimos un gran camino hacia la transdisciplinaridad. Alors je voudrais faire quelques rappels préliminaires. Quiero recordarles algo antes de entrar en el tema. La croissance psychique est un processus complexe, évidemment, El crecimiento psíquico es un proceso complejo qui reconnaît des déterminants endogènes et des Que tiene- déterminants exogènes determinantes endógenos y determinantes exógenos, qui peuvent être abordés conjointement par les neurosciences et par la psychanalyse. y puede ser abordado conjuntamente por el psicoanálisis y por las neurociencias. Mais il faut dire très fermement qu'aucune discipline ne peut prétendre à avoir le monopole de la description de la croissance psychique. Pero tenemos que decir que ninguna disciplina tiene el monopolio en cuanto al tema del crecimiento psíquico. Et la croissance psychique ne peut pas se réduire à une simple maturation biologique. Y el crecimiento psíquico no puede reducirse a una simple maduración biológica. Neurosciences et psychanalyse ne sont pas clivables, Neurociencia y psicoanálisis no se pueden escindir, ne sont pas opposables, no se oponen, elles sont au contraire tout naturellement complémentaires et articulables. son naturalmente complementarias y se pueden articular. Alors un mot du concept de néothénie. Una palabra sobre el concepto de neotenia. La néothénie, c'est-à-dire l'immaturité, l'inachèvement premier du bébé humain. O sea, el inacabamiento del bebé humano cuando nace. C'est un concept essentiel et pour la psychanalyse et pour les neurosciences. Es un concepto esencial tanto para el psicoanálisis como para las neurociencias. Le bébé humain est le bébé mammifère le plus inachevé à la naissance de tous les bébés mammifères du monde. De todos los bebés mamíferos del mundo, el bebé humano es el más inacabado cuando nace. Même quand la grossesse s'est bien passée, Incluso cuando el embarazo estuvo perfecto, après 9 mois de grossesse, quand le bébé mesure 50 cuando el bebé pesa 3 kilos, mide 50 centímetros, el bebé es fundamentalmente dependiente del adulto. Por ejemplo, con la diferencia con los caballitos cuando nacen, il ne sait pas marcher tout de suite, il ne peut pas aller chercher lui-même de la nourriture et de l'eau. no puede ni caminar enseguida ni ir a buscarse su comida. Nous faisons partie d'une espèce qu'on appelle altriciale. A-L-T-R-I-C-I-A-L. Du mot alter. Formamos parte de una especie que se llama altricial, Dans laquelle les bébés
ont fondamentalement besoin de l'autre pour survivre et pour se construire psychiquement. en las cuales el bebé tiene una necesidad absoluta de un otro para construirse, para crecer y construirse psíquicamente. Cet inachèvement initial n'est pas une erreur de la nature. Este inacabamiento inicial no es un error de la naturaleza. Si l'évolution a sélectionné cette solution biologique, si l'évolution a sélectionné, Si la evolución seleccionó a esta especie particularmente, c'est parce qu'il y a peut-être plus d'avantages que de désavantages. es porque a lo mejor tiene más ventajas que desventajas. Le grand avantage, c'est que le bébé humain va construire son cerveau en grande partie après la naissance. Una de las grandes ventajas es que el bebé va a construir gran parte de su cerebro después del nacimiento, Dans les 3, 4, 5, 6 premières années de la vie. en los 3, 4, 5, 6 años después del nacimiento. Et chaque bébé va le faire dans un environnement spécifique. Y cada bebé lo va a hacer en un entorno específico. Aucun bébé. Ningún bebé comparte el mismo entorno ambiente. Et quand je parle de l'environnement dans toutes ses composantes. Y cuando hablo del entorno, me refiero a todos los componentes del entorno. Écologique, biologique, Ecológico, biológico, familial, social, familiar, social et évidemment aussi relationnel. y por supuesto relacional. Même les jumeaux ne partagent pas tout à fait le même milieu, Incluso los mellizos o los gemelos no comparten el mismo entorno, puisque chaque enfant, chaque jumeau n'a pas la même place tout à fait dans le monde représentationnel des parents. porque cada niño ocupa un lugar diferente en el mundo representacional de los padres. Alors bien sûr, le cerveau commence à se construire pendant la grossesse. Por supuesto, el cerebro empieza a construirse en el embarazo Les appareils de la sensorialité se mettent en place. y los aparatos de la sensorialidad se establecen durante el embarazo. Et la plus grande partie du développement cérébral va se faire à l'air libre après la naissance. Pero la mayor parte del desarrollo cerebral se va a hacer después del nacimiento. Et donc le grand avantage de cette néoténie, Por eso la gran ventaja de la neotenia de laisser une très grande place à l'épigénèse. es dejar un gran lugar a la epigenética. La epigenética, que seguramente en los años que vienen se va a desarrollar mucho, C'est l'étude de l'influence de l'environnement sur l'expression de nos gènes. es el estudio de la influencia del entorno en la expresión de los genes. L'année dernière, un prix Nobel de médecine a été attribué à des chercheurs dans ce domaine. Y el año pasado, por ejemplo, el Premio Nobel de Medicina se lo dio a un investigador de esta área. On commence à comprendre de mieux en mieux Empezamos a comprender cada vez más comment l'environnement active certains gènes, cómo el entorno activa algunos genes comment il inhibe d'autres gènes, y cómo inhibe otros, et comment il préside à l'expression de séquences d'expression particulières. y cómo preside a la expresión de la secuencia particular de esos genes. Cette néoténie dont je viens de parler, elle est à la fois physique et psychique. Esta neotenia es física y psíquica. Néoténie physique, j'en ai dit un mot. Ya dije algo sobre la neotenia física. La néoténie psychique, c'est ce que Jean Laplanche a décrit sous le terme de situation anthropologique fondamentale. Y la neotenia psíquica es lo que Jean Laplanche describió como la situación antropológica fundamental. C'est-à-dire la rencontre entre un bébé humain et un adulte humain, O sea, el encuentro entre un adulto humano y un bebé humano qui vont tout de suite être dans une interaction mutuelle, que van a estar rápidamente en una interacción mutua, mais dissymétrique. pero asimétrica. Le bébé L'adulte humain est beaucoup plus en avance sur le bébé humain El adulto está mucho más avanzado que el bebé, que les adultes des autres espèces par rapport à leur bébé. que los adultos de otras especies con respecto a sus propios bebés. Voilà. Et cette épigénèse doit entrer dans nos modèles. Y esta epigenética tiene que entrar en nuestros modelos. La
causalité n'est pas seulement endogène ou exogène. La causalidad no es solamente ni endógena ni exógena. Aujourd'hui, on doit prendre en compte une causalité épigénétique Tenemos que tener en cuenta hoy una causalidad epigenética qui met en relation, en interrelation, la nature et la culture. que pone en relación, en interrelación, la cultura y lo biológico y la naturaleza. La nature, la biologie, le corporel, le somatique, La naturaleza, lo biológico, lo corporal, lo somático, étudié par les neurosciences notamment, los estudian sobre todo las neurociencias. l'environnement, est davantage étudié par les psychologues, les psychiatres et les psychanalystes. El entorno es más estudiado por los psicólogos, los psicoterapeutas, los psicoanalistas. Un point de vue épigénétique permet de prendre en compte ensemble ces deux points de vue. Y un punto de vista epigenético permite de tomar en conjunto estos dos puntos de vista diferentes. Voilà, alors dès que le bébé est né, Desde que el bebé nace, il va avoir plusieurs chantiers à affronter. tiene varias tareas para cumplir o para confrontarse con ellas. Je les cite et puis j'en dirai un petit mot après. Il y a le chantier de l'autoconservation, Está la autoconservación, le chantier de l'attachement, el apego, le chantier de l'intersubjectivité, la intersubjetividad, la régulation du plaisir et du déplaisir. la regulación del placer y el displacer. Les chantiers que le bébé doit affronter dès le départ. Son tareas que el bebé tiene que afrontar desde el comienzo de la vida. et on va le voir, qui sont Qui des sont des chantiers. chantiers distincts mais interdépendants. Son tareas distintas pero interdependientes, obras que el bebé tiene que hacer. Voilà, un petit mot sur chacun de ces différents Una chantiers. palabra sobre cada una de esas tareas. Le chantier de l'autoconservation, Con respecto a la autoconservación, c'est ce qui se passe à la naissance. es lo que sucede en el nacimiento. Le fœtus est déjà vivant, bien entendu. El feto, por supuesto, ya está vivo, Et dès qu'il sort du corps de la mère, pero desde que sale del cuerpo de la madre, il faut que la respiration aérienne se mette en place. para que la respiración aérea se establezca, Il faut que la régulation de la température se mette en place. para que la regulación de la temperatura se establezca. Il faut que la faim et la soif se mettent en place. También se tiene que poner el hambre y la sed, se tienen que establecer, Puisque in utero, le fœtus était dans une beaucoup plus grande continuité, évidemment. porque dentro del útero el bebé estaba en una continuidad donde no necesitaba nada de todo esto. Alors, les biologistes du fœtus et les biologistes du nouveau-né ont beaucoup de choses à nous dire là-dessus. Los biólogos que trabajan estos temas tienen muchas cosas para decirnos sobre el bebé, sobre el feto, Mais cette autoconservation ne pourra bien fonctionner que si un adulte est présent. pero esta autoconservación no podrá establecerse si no hay un adulto, Un être, ce que la psychanalyse appelle un autre secourable. lo que los psicoanalistas llaman el próximo auxiliador, un semejante auxiliador. Le Nebenmensch, El Nebenmensch del que habla Freud en el proyecto. l'autre être humain proche. Un otro ser humano próximo. Donc même à propos de l'autoconservation, O sea, on a O sea que incluso en el tema de la autoconservación une intrication des regards des neurosciences et des psychanalystes. existe una intricación entre las miradas del psicoanálisis y las neurociencias. Le schéma de l'attachement, le chantier de l'attachement maintenant, Con respecto al apego, c'est l'ensemble des mécanismes et des processus es el conjunto de mecanismos y procesos qui vont permettre aux bébés et aux adultes que van a permitirle al bebé y a los adultos de régler au mieux la juste distance spatiale. de regular la distancia espacial óptima, lo mejor posible. Les processus de l'attachement se jouent dans la réalité externe, interpersonnelle, Los procesos del apego se dan en la realidad externa, interpersonal, et les attachmentistes qui font partie des neuroscientifiques y hay los que trabajan con el apego, que están dentro de los neurocientíficos, ont appris beaucoup de choses là-dessus depuis 50 ans. nos enseñan mucho sobre esto desde hace 50 años. Mais les processus d'attachement du bébé Pero ne los- peuvent s'expliquer Pero los procesos de apego del bebé
peuvent s'exprimer correctement solo pueden expresarse correctamente que si dans le psychisme des adultes qui s'occupent de lui, que si en el psiquismo de los adultos que se ocupan de él, les représentations d'attachement sont possibles et efficaces. las representaciones de apego son posibles y eficaces. L'interpersonnel du bébé est en lien avec l'intrapsychique des adultes. O sea que lo interpersonal del bebé está en relación con lo intrapsíquico de los adultos. C'est un autre exemple de transdisciplinarité nécessaire. Otro ejemplo de interdisciplina necesaria. Troisième chantier, l'intersubjectivité, Con respecto a la intersubjetividad, dont dépend évidemment la subjectivation. de la cual depende la subjetivación. J'y reviendrai tout à l'heure, mais je voudrais dire quelque chose tout de suite. Ahora enseguida vuelvo sobre esto, pero quisiera ya decirles algo. L'intersubjectivité, c'est l'ensemble des mécanismes et des processus La intersubjetividad es el conjunto de mecanismos y procesos qui vont permettre aux bébés et aux adultes qui en prennent soin que van a permitirle al bebé y a los adultos que lo cuidan de régler au mieux la juste distance psychique, cette fois. de regular lo mejor posible la distancia psíquica. Voilà. Et je vous montrerai tout à l'heure que les études les plus récentes Los estudios más recientes permettent d'aborder l'accès à l'intersubjectivité permiten de abordar el acceso a la intersubjetividad à la fois sur le plan neuroscientifique et sur le plan psychanalytique. al mismo tiempo sobre el plano psicoanalítico y de las neurociencias. Le dernier chantier, c'est celui du plaisir et du déplaisir. Con respecto al placer y al displacer, C'est une régulation très fine qui doit pouvoir s'instaurer. es una regulación muy fina que tiene que establecerse. Le bébé, très vite, doit pouvoir rechercher les situations de satisfaction. El bebé rápidamente tiene que poder buscar situaciones de satisfacción Très vite, il doit pouvoir essayer d'éviter les situations de déplaisir. y evitar las situaciones de displacer. Et puis surtout, très vite, il doit essayer de tenir compte du plaisir et du déplaisir dans la tête de l'adulte. Y muy rápidamente también tiene que tener en cuenta las situaciones de placer y displacer en la cabeza del adulto, Alors el les, psiquismo del adulto. les cognitivistes et les psychanalystes se sont penchés sur cette question Los psicoanalistas y los cognitivistas estudiaron este tema et on s'aperçoit que pour qu'un objet ou une personne puisse être source de plaisir pour le bébé, y para que un objeto o una persona sea fuente de placer para un bebé, il faut que dans cet objet, dans cette personne, en este objeto, en esta persona, il y ait un dosage très particulier, très subtil, tiene que haber una dosis muy sutil, muy particular, entre les éléments familiers déjà connus et les éléments non familiers inconnus. entre los elementos familiares conocidos y los no familiares desconocidos. C'est ce que Geneviève Hague a appelé le dosage du pareil et du pas pareil. Es lo que Geneviève Hague, una psicoanalista francesa, llamó el dosaje entre lo parecido y lo un poco parecido. Il faut qu'il y ait suffisamment de pareil pour que le bébé soit en sécurité, Tiene que haber suficientemente de parecido para que el bebé se sienta en seguridad et un peu de pas pareil pour stimuler la curiosité du bébé. y un poco de no tan parecido para estimular la curiosidad del bebé. Et là aussi, on a une collaboration entre cognitivistes et psychanalystes qui est très féconde. Y acá también hay una colaboración entre psicoanalistas y cognitivistas que es muy fecunda. Alors je vais pour en finir avec ces rappels principaux, Perdón. pour en finir avec ces rappels principaux, Para terminar con esto que les traje, que es principal, que es lo principal, j'ajoute que le bébé doit bien sûr mettre en place ses enveloppes psychiques. los bebés tienen que poder establecer sus envolturas psíquicas Si les enveloppes se mettent bien en place, les liens binaires pourront se mettre en place. y entonces los lazos binarios van a poder establecerse. Si les liens binaires se mettent bien en place, les relations triangulaires pourront se mettre en Y place. entonces, si los lazos binarios se establecen, las relaciones triangulares van a poder establecerse Et también. là, on voit que la qualité des soins précoces est évidemment fondamentale. Entonces acá vemos que la calidad del cuidado temprano es fundamental.
et que cette aptitude du bébé à mettre en place des enveloppes, des liens et des relations y que la aptitud, la capacidad del bebé a establecer estos envoltorios reconnaît sans doute des déterminants biologiques internes. reconoce determinantes biológicos internos. Alors avant d'aborder la question des modèles du développement, Antes de abordar el tema de los modelos del desarrollo, je voudrais dire quelque chose qui m'est très utile en ce moment, quiero decirles algo que en este momento es algo muy útil para mí dont je me sers beaucoup et qui m'aide dans ma compréhension des choses. y que me ayuda a comprender las cosas. C'est la différence que Winnicott a introduite Es la diferencia que introdujo Winnicott entre le registre de l'être et le registre de l'existence. entre el registro del ser y el registro de la existencia. Winnicott est mort en 1971. Winnicott falleció en 1971, Il était assez âgé, era bastante grande, avec sans doute des questions personnelles sur la fin de vie. seguramente con preguntas sobre el fin de la vida, Et il a approfondi certains concepts qu'il avait déjà évoqués, mais qu'il a repris à ce moment-là. y en ese momento profundizó ciertos conceptos que ya había trabajado. Et il l'a fait, comme chacun sait, avec une langue très particulière, Y lo hizo, como todos saben, con un lenguaje muy particular, une langue qui permet d'aborder des choses très complexes avec des mots de tous les jours. un lenguaje que permite abordar cosas muy complejas, pero con el lenguaje cotidiano de todos los días. Ça explique, je crois, le grand succès de l'œuvre de Winnicott. Eso explica en gran parte el éxito de la obra de Winnicott. Alors, il a approfondi le concept en anglais de sense of being. Él profundizó un concepto que en inglés es sense of being, Ce sont des mots simples, le sense, le sentiment, el sentimiento et to be, être. de ser. Il a choisi le verbe to be, alors qu'en anglais, il aurait pu choisir le verbe to exist. Eligió el verbo to be en inglés, cuando en realidad podría haber elegido el verbo to exist, Le verbe to exist existe aussi en anglais. que también existe en inglés. Les deux verbes existent dans beaucoup de langues. Y en muchos idiomas existen esos dos términos, En français, en espagnol, en anglais, en portugais. en francés, español, portugués. Et quand il y a deux mots, c'est qu'il y a deux idées. Y cuando hay dos palabras es que hay dos ideas diferentes. Sinon, les deux mots ne se seraient pas maintenus dans l'évolution de la langue. Si no, las dos palabras no se hubieran mantenido en la evolución del lenguaje. Et pour Winnicott, effectivement, il y a une grande différence entre être et exister. Y para Winnicott hay una gran diferencia entre ser y existir. Pour se sentir être, il n'y a besoin de personne. Para sentirse ser no se necesita a nadie. Tout organisme vivant peut se sentir être. Todo organismo viviente puede sentirse ser. Se sentir être, c'est simplement vivre sa sensorialité. Sentirse ser es simplemente vivir su sensorialidad, C'est éprouver ses perceptions. sentir las percepciones, C'est vivre le fait d'être vivant. vivir el hecho de estar vivo. Ça n'est ni conscient ni réflexif. No es ni consciente ni reflexivo. Ça ne passe pas par la rencontre avec l'autre. No pasa por el encuentro con el otro. C'est principalement ancré dans la sensorialité. Está enraizado en la sensorialidad. Et vous voyez, là, les neurosciences ont beaucoup à nous dire sur la sensorialité. Y los neurocientíficos tienen mucho para decirnos sobre la sensorialidad. Quand on regarde des échographies, Cuando uno mira ecografías, quand on voit un fœtus qui vient mettre son dos contre la paroi utérine, cuando vemos a un feto que pone su espalda contra el útero, qui s'en va, qui revient, qui s'en va, qui que va, revient. que vuelve, que se va, que vuelve. Quand on voit un fœtus qui attrape le cordon ombilical, Cuando vemos un feto que agarra el cordón umbilical, le lâche, qui le reprend, qui le lâche. lo larga, lo vuelve a agarrar, lo larga, lo vuelve a agarrar. Quand on voit un fœtus qui explore ses yeux, sa bouche, Cuando vemos un feto que explora sus ojos, su boca, qui met ses doigts dans sa bouche, que se pone los dedos en la boca, qui les sort, qui les rentre. que los saca, que los vuelve a poner.
Un fœtus qui explore tout son environnement. un feto que explora todo su entorno. On voit bien que là, il s'agit d'une exploration sensorielle, Vemos que se trata de una exploración sensorial, alors même qu'il n'a pas encore découvert l'objet, qu'il n'a pas encore découvert l'autre, cuando todavía no descubrió el objeto, no descubrió al otro, puisqu'il est encore dans le corps de la mère. porque está todavía en el cuerpo de la madre. Alors je le redis, ce registre de l'être décrit par Winnicott Lo vuelvo a decir entonces, ese registro de ser descrito por Winnicott sera probablement de plus en plus compris par les neuroscientifiques. estará cada vez más comprendido por los neurocientíficos. Et la médecine fétale fait d'ailleurs d'énormes progrès actuellement. Y la medicina fetal está haciendo muchos progresos últimamente. Mais pour se sentir exister, c'est tout autre chose. Pero para sentirse existir es algo totalmente distinto. Parce que dans exister, il y a le préfixe ex. En existir está el prefijo ex, On renvoie justement à l'environnement, à l'entourage, à l'autre. que remite al entorno, al otro. Pour se sentir exister, il y a besoin de rencontrer l'autre, Para sentirse existir es necesario encontrar al otro, de rencontrer la pensée de l'autre, encontrarse con el pensamiento del otro, rencontrer le regard de l'autre, encontrar la mirada del otro, rencontrer les gestes, les interactions de l'autre. encontrar los gestos, la interacción del otro. Ça ne peut se faire en grande partie qu'après la naissance. Y solo puede hacerse en gran parte después del nacimiento. Et là, c'est une question de lien entre le bébé et les caregivers. Y acá estamos en una cuestión de vínculo, de lazo entre el bebé y sus cuidadores primarios. Avec cet article formidable de Winnicott, Con este artículo formidable de Winnicott, qui s'appelle le visage de la mère que se llama El rostro de la madre et de la famille, y de la familia, comme miroir pour l'enfant dans son développement. como espejo para el niño en su desarrollo. Dans cet article, Winnicott nous décrit la boucle des regards En este artículo, Winnicott describe la bucle, la ida y vuelta de la mirada, qui est évidemment fondamentale pour les psychanalystes. que es fundamental para los psicoanalistas. Quand le bébé regarde la mère pendant qu'il tète, Cuando el bebé mira a su mamá mientras está alimentándose, il perçoit sa mère percibe a su madre et il perçoit sa mère qui, elle, de son côté, est en train de le regarder, lui. y percibe a su madre que está ella misma mirándolo a ese bebé. C'est pourquoi quand on allaite un bébé, Es por eso que cuando se alimenta un bebé, il ne faut pas seulement faire des mails et téléphoner. no hay que mandar mails o llamar por teléfono. On peut faire un mail ou deux peut-être, mais il faut regarder le bébé. Hay que mirar al bebé. Parce que le bébé nous regarde, mais nous le regarde, nous qui le regardons. Porque el bebé nos mira, pero nos mira mirándolo a él. Et c'est un moment crucial parce qu'on voit bien que la découverte de l'objet, la perception de la mère, Pero es un momento crucial porque la percepción de la madre, el descubrimiento del objeto, est couplée et reliée avec le fait está ligado con el hecho que le bébé s'aperçoit lui-même dans le regard de la mère comme un futur sujet. que el bebé puede percibirse en la mirada de la madre como un futuro sujeto. Et ça rejoint au fond la grande fonction que Winnicott a décrite, Y esto remite también a la gran función que Winnicott describió, le terme d'object presenting. en la presentación de objeto. C'est quand le bébé regarde la mère qui le regarde, Cuando el bebé mira a la madre que lo mira, il découvre l'objet, descubre el objeto, il s'aperçoit comme un futur sujet, se percibe como un futuro sujeto, et au fond c'est la question de l'émergence de l'objet. y se trata entonces del surgimiento del objeto. La mère doit présenter au bébé les objets du monde. La mamá tiene que presentarle al bebé los objetos del mundo, Parmi les objets du monde qu'elle doit présenter au bébé, il y a elle-même. y entre esos objetos está ella misma. Et c'est toute la question de la qualité des soins précoces. Y acá todo el tema es la calidad de estos cuidados tempranos. Comment, quand nous sommes adultes, Cuando somos adultos, comment se présenter au bébé de manière qu'il soit acceptable pour lui? cómo presentarse al bebé de una manera aceptable para él.
sans intrusion, sans brutalité, sin intrusión, sin brutalidad, sans discontinuité, sin discontinuidad, sans traumatisme développemental. sin traumatismo del desarrollo. Et c'est pourquoi je m'intéresse tellement à l'approche piclérienne, Y es por eso que yo me intereso mucho en la teoría de Pickler, qui nous apporte beaucoup dans ce domaine. que nos aporta muchísimo en este, Alors, en este tema. ce que je voulais dire au fond, c'est que le registre de l'être concerne davantage les biologistes et les neuroscientifiques, Entonces lo que les quería decir es que el registro del ser tiene más que ver con los biologistas y con las neurociencias, le registre de l'existence concerne davantage les psychologues, les psychiatres et les psychanalystes. y el registro de la existencia concierne más a todos los psicólogos, psicoanalistas Et, y et los que le, trabajamos. et le passage de l'être à l'existence Y el paso del ser a existir est centré sur l'émergence de l'objet. está centrada en el surgimiento del objeto, Et bien, c'est au fond, c'est le moment, le processus d'accès à l'intersubjectivité. y es el proceso de acceso a la intersubjetividad. Et là, on a un thème transdisciplinaire extraordinaire. Y acá tenemos un tema transdisciplinario extraordinario. Tout le monde se dispute beaucoup à propos de l'autisme encore. Muchos todavía se siguen peleando con respecto al tema del autismo, L'autisme qui représente l'échec le plus grave de l'accès à l'intersubjectivité. el autismo que representa el fracaso más grave del acceso a la intersubjetividad. On se dispute alors que nous n'avons jamais eu un thème transdisciplinaire aussi magnifique que Y es una l'intersubjectivité. pena que nos peleemos tanto porque nunca hubo un tema tan fecundo para el trabajo transdisciplinario. Parce que, pour résumer, pour schématiser beaucoup les choses, Para esquematizar mucho las cosas, pouvoir percevoir l'autre comme un autre que soi, poder percibir al otro como otro que diferente soi-même, de mí, ça nécessite de le percevoir par plusieurs canaux sensoriels à la fois. necesita que sea percibido por diferentes canales sensoriales al mismo tiempo. C'est ce que fait le bébé quand il est au sein. Es lo que hace el bebé cuando está amamantándose. Grâce à quelques minutes d'attention très forte, Gracias a esos minutos de atención muy fuerte, il va pouvoir prendre ensemble l'odeur du lait, va a poder entonces tomar conjuntamente el olor de la leche, le goût du lait, el gusto de la leche, la voix de la mère, la voz de la madre, le regard de la mère, la mirada de la madre, la chaleur de la mère, el olor de la madre, la chaleur de la el mère, calor, el calor de la mamá, et même le rythme du portage, la proprioception. el ritmo del sostén. Pendant quelques instants, il rassemble tous ces flux sensoriels. Durante unos minutos puede juntar, articular esos flujos sensoriales Alors, il peut avoir le sentiment qui commence à se construire, y puede entonces tener el sentimiento que comienza a construirse, que toutes ces sensations viennent d'un point extérieur. que todas esas sensaciones vienen de un mismo punto exterior. C'est ça le début d'intersubjectivité. Ese es el principio de la Alors, les intersubjetividad. psychanalystes, avec Donald Meltzer, Los psicoanalistas con Donald Meltzer en ont parlé en termes de mantèlement des sensations, mantling, dismantling. hablaba en términos de mantelamiento de las sensaciones. Les cognitivistes et les neuroscientifiques, de leur côté, Los cognitivistas y los neurocientíficos, por su lado, parlent de comodalisation ou de décomodalisation. hablan de comodalización de los flujos sensoriales. Ce sont des mots différents, mais quand même c'est la même idée. Son palabras distintas, pero la idea es la misma. L'intersubjectivité est liée à la possibilité de rassembler des flux sensoriels. La intersubjetividad está relacionada con la posibilidad de articular los distintos flujos sensoriales Flux sensoriels qui viennent de l'autre, qui viennent de que l'objet. vienen del otro. C'est un thème transdisciplinaire incroyablement important Es un tema transdisciplinario increíblemente importante qui concerne à la fois les neuroscientifiques et les psychanalystes. que concierne al mismo tiempo a los neurocientíficos y a los psicoanalistas. Voilà. Alors je vais terminer en évoquant la question des modèles. Quiere terminar evocando la cuestión de los modelos. Combien de temps il reste, Nora?
à peu 5 près. minutos, 5 minutes. Voilà. Les modèles dont on dispose ont été faits pour les troubles du développement psychique. Los modelos de los que disponemos fueron hechos para los trastornos del desarrollo, Mais ils sont très valables, très intéressants aussi pour le développement normal. pero son también importantes para el desarrollo normal. À propos des troubles psychiques, on a un modèle médical, Por ejemplo, con respecto a los trastornos psíquicos, tenemos un modelo médico, somatique, biologique, somático, biológico, qui est un modèle plutôt monofactoriel, que es un modelo monofactorial, déductif, deductivo, qui se rapporte à une temporalité assez linéaire. que tiene que ver con una temporalidad muy lineal, Et ce modèle est évidemment appréhendé par les neurosciences. y ese es el modelo que tiene las neurociencias. À l'opposé, nous avons le modèle psychopathologique ou psychanalytique, En la oposición tenemos el modelo psicopatológico, qui est fondamentalement polyfactoriel. que es fundamentalmente polifactorial. C'est l'héritier du concept freudien de séries complémentaires. Es el heredero del concepto freudiano de las series complementarias. C'est un modèle inférentiel et non pas déductif. Es un modelo que no es deductivo Et il se rapporte non pas à une temporalité linéaire, y no tiene que ver con una temporalidad lineal, mais à une temporalité circulaire de la théorie de l'après-coup. sino con un tiempo circular con la teoría de la posteriori. Voilà. Et aujourd'hui, le modèle pédopsychiatrique, Y hoy el modelo de la psiquiatría infanto-juvenil, à la fois pour les troubles du développement et pour le développement normal, tanto para los trastornos como para el desarrollo normal, cherche sa place un petit peu entre ces deux modèles. busca un lugar entre estos dos modelos. Je préside l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, Yo presido la Asociación de Psicopatología del Niño y del Adolescente, et je vois bien que dans l'Europe du Nord, y yo lo que veo es que en Europa del Norte le modèle pédopsychiatrique essaye de se rapprocher du modèle médical. el modelo de la psiquiatría intenta juntarse con el modelo médico, Tandis qu'en Europe du Sud, mientras que en la Europa del Sur, et je crois aussi en Amérique du Sud, y creo que también en América del Sur, le modèle pédopsychiatrique essaye de rester assez proche du modèle psychopathologique et psychanalytique. me parece que el modelo quiere permanecer más bien cerca de lo psicopatológico. Alors justement, pour ne pas cliver le modèle somatique neuroscientifique Para no proceder a un clivaje entre este modelo, entre le modèle somatique neuroscientifique entre el modelo somático de las neurociencias et le modèle psychoanalytique, y el modelo psicodinámico psicoanalítico, nous avons absolument besoin de nous référer au modèle polyfactoriel, tenemos que referirnos a un modelo polifactorial, qui est une merveille épistémologique, que es una maravilla epistemológica, avec des facteurs primaires de susceptibilité, con factores primarios de susceptibilidad, des facteurs secondaires de décompensation, con factores secundarios de descompensación, des facteurs mixtes qui peuvent selon les cas être primaires ou secondaires. con factores mixtos que pueden ser según el caso primario y secundario. Je pense par exemple aux carences chez les bébés. Pienso, por ejemplo, en las carencias de los bebés. Dans certaines histoires, la carence est un facteur primaire de risque, simplement. En algunas historias la carencia es un factor primario de riesgo solamente, Et chez d'autres enfants, la carence est un facteur secondaire. y en otros niños la carencia es un factor secundario Vient désorganiser un enfant vulnérable. que viene a desorganizar a un niño vulnerable. Voilà, et ce modèle polyfactoriel, c'est un trésor. Y este modelo polifactorial es un tesoro. Aujourd'hui encore, on ne peut pas forcément dire s'il est valide. Hoy todavía no podemos decir si es válido totalmente, Mais même s'il n'est pas démontré qu'il est valide, il est d'ores et déjà utile. pero incluso si no lo podemos demostrar todavía ya nos es muy útil. Il faut bien distinguer la validité et l'utilité des modèles. Hay que poder distinguir la validez y la utilidad de los modelos. Et ce modèle polyfactoriel est très utile parce qu'il débouche tout naturellement Este modelo polifactorial es muy importante porque nos lleva a il donne lieu, il a comme conséquence naturelle tiene como consecuencia natural le recours à des prises en charge multidimensionnelles. poder establecer tratamientos
multidimensionales, c'est-à-dire pas seulement comportementales, no solamente comportamentales, pas seulement éducatives, no solamente educativos, pas seulement rééducatives, no solamente reeducativos, pas seulement psychothérapiques, no solamente de psicoterapia, mais des prises en charge mixtes. sino tratamientos mixtos. Puisque quand on a un modèle polyfactoriel, Porque cuando tenemos un modelo polifactorial, essayer d'apporter de l'aide à l'enfant par toutes les portes d'entrée, hay que simultanément. intentar ayudar al niño por todas las puertas de entrada simultáneamente. Voilà. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la pédopsychiatrie, qui est en danger, Por eso yo puedo decirles hoy que la psiquiatría infantil, que está en peligro, elle aborde pourtant une étape extraordinaire de son développement. aborda una etapa fundamental del desarrollo. Elle a un pied dans la médecine et les neurosciences, Tiene un pie en la medicina y la neurociencia, un autre pied dans les sciences humaines, tiene un pie en las ciencias humanas, dont la psychanalyse évidemment. donde está el psicoanálisis, por supuesto. La psychanalyse est une science, El psicoanálisis es una ciencia, elle a une légitimité scientifique, tiene legitimidad científica, mais dans le champ des sciences humaines, pero en el campo de las ciencias humanas, pas dans le champ des sciences habituelles. no en el campo de las otras ciencias. Et cette vision, ce recours à un modèle polyfactoriel Y recurrir a un modelo polifactorial doit évidemment inspirer nos dispositifs thérapeutiques, tiene que inspirar nuestros dispositivos terapéuticos mais aussi nos politiques publiques de santé. y nuestras políticas públicas de salud. Et je sais que c'est très difficile à faire entendre à nos responsables. Y sé que esto es muy difícil que nos escuchen los responsables políticos, ¿no? Nos responsables financiers, administratifs et politiques sont Financieros, administrativos y políticos. plus sensibles aux neurosciences qu'à la psychanalyse. Son más sensibles a las neurociencias que al psicoanálisis. Et si nous leur montrons que notre modèle est polyfactoriel, Pero si les mostramos que tenemos un modelo polifactorial, nous finirons bien, je l'espère, terminaremos, eso lo espero, par prendre en compte les deux aspects du problème. para poder tomar en cuenta los dos aspectos del problema. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je remercie beaucoup Nora de sa traduction. Les agradezco mucho de la atención. Et merci Nora de sa traduction. Damos por terminada entonces la conferencia. No sé, Nora, si querés traducirle al doctor nuestro agradecimiento por esta charla, por esta conferencia.